Yo quiero compartirles una porción de la escritura que tenemos en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Y allí dice así: pon cuidado a estas palabras, que son palabras de vida eterna. Allí dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 3, versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Una cosa que el hombre necesita para poder entrar al reino de Dios es ser justificado, ser declarado justo, no culpable. Necesita ser vestido con vestiduras de justicia, porque el hombre está desprovisto de justicia. Una cosa que el hombre no tiene es justicia, porque ha hecho lo malo. La Biblia nos dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24. Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Isaías 64:6 dice que todos nosotros nos caímos como la hoja y que nuestras maldades nos llevaron como el viento. La escritura lo encerró todo bajo pecado. Dios sujetó a todos en desobediencia. Romanos 11:32. El pecado es algo que la humanidad, cada ser humano, tiene en común. Tiene en común que cada uno ha pecado. Y ese pecado lo ha destituido de la gloria de Dios. Pablo escribió a los Efesios que respecto al pecado, que en el pecado todos anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. La corriente de este mundo es gobernada por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y algo que tiene en común la humanidad es que todos se han desviado del camino de Dios al pecar. Y el hombre algo que necesita es ser reconciliado con Dios, porque el pecado lo ha alejado de Dios. El pecado es un abismo que se levanta entre un Dios santo y un hombre pecador. Cuando el hombre peca, se levanta un abismo que lo separa de Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algo que nos muestra la Biblia es que el pecado separa de Dios, separó a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron del Señor en el huerto.
Tuvieron temor de la presencia del Señor y se escondieron. Eso es lo que hace el pecado. El pecado irrumpe la comunión con Dios. El pecado separa de Dios. El pecado trae miseria. El pecado trae muerte física y espiritual. El pecado trae una sentencia de muerte sobre nuestra vida. Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, dijo el Señor, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es eso? Sentencia de muerte. Romanos 6:23, Pablo lo volvió a confirmar diciendo: porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae separación de Dios. El pecado hace perder la comunión con Dios. El pecado aleja al ser humano de Dios. El pecado lo pone bajo un juicio de condenación. Y el pecado le cierra la entrada al reino de los cielos. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda, porque Dios creó al ser humano con un propósito eterno, para que entre en su gloria y habite con él para siempre. Pero el Señor no puede pasar por alto el pecado. El pecado tiene que ser juzgado y castigado. Porque el trono de Dios está cimentado en justicia. Dice el Salmo 97:2, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios en su justicia recompensa al que hace lo bueno, pero castiga la maldad y castiga al pecador. Eso es la justicia de Dios. Justo eres tú, dijo el salmista, y rectos tus juicios. Dios desde el principio ha hecho juicio contra el pecado. Su ira cayó desde el cielo sobre los antidiluvianos en la época de Noé y trajo el diluvio. Su ira cayó sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, poniéndolas como ejemplo de los que habrían de vivir malvadamente. Es que Dios en su justicia hace juicio contra el pecado. Y el hombre está desprovisto de justicia. Y sin justicia no puede entrar al reino de Dios. Por eso Dios ha extendido en este tiempo, Cristo vino a cambiar el asunto. Por medio de Jesucristo vino la gracia de Dios, el favor de Dios hacia una humanidad perdida. Juan el Bautista dijo: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia no es algo que tiene que ver con nuestras virtudes. Gracia es el favor de Dios hacia el pecador que no lo merece, pero que reconoce su condición y su estado, reconoce que ha hecho lo malo, que le ha fallado a Dios y viene a Él pidiendo misericordia. Dios extiende su gracia, es su favor, el favor divino en Cristo Jesús. La fuente de la gracia es Jesucristo. Dios es el autor de la gracia, pero a través de su fuente, que es Cristo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A través de Cristo viene la gracia. El hombre primeramente, para entrar al reino de Dios, tiene que ser reconciliado con Dios. ¿Por qué ha hecho lo malo? ¿Por qué ha pecado? Y el pecado produjo enemistad con un Dios santo y Él necesita reconciliación. Y Jesucristo vino a reconciliar el mundo con Dios. Él vino a quitar nuestro pecado para que lo que producía enemistad fuera quitado. Él vino, Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Dice primera de Pedro 2:24. Isaías 53:5 dice que Él fue molido por nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él vino a quitar lo que causaba enemistad, el pecado, lo que nos alejaba de Dios. Él vino a llevar el juicio que nosotros merecíamos, el juicio de muerte. Para ser justificado el hombre, ahora, ¿qué es ser justificado? El ser justificado es la impartición de justicia al hombre que no la tiene. El ser revestido de justicia. Dios imparte justicia al que viene a Cristo para que pueda presentarse ante Él y entrar en su reino. Está la justicia que viene como un don. Romanos 5:17, el don de la justicia que viene a través de Cristo. En Cristo recibimos, como dice Romanos 5:17, abundancia de gracia y el don de la justicia. El don de la justicia como un regalo, como un don. Soy vestido con vestiduras de justicia, vestiduras de salvación en Cristo, para ser declarado no culpable. ¿Por qué? Porque Dios me ve a través de Cristo, me ve sin pecado porque Cristo llevó mi pecado. Entonces Dios me declara inocente, no culpable, porque Cristo llevó mi juicio. Cristo llevó en sí mi pecado para que yo no fuera condenado. La justificación por la fe, creyendo en Jesús. Por eso los fariseos cayeron, porque ellos procuraron presentarse a Dios por sus propios méritos, por sus propias justicias, y no vieron que ellos eran unos pecadores, señalados también como pecadores por la misma ley que Dios les dio. Pero ellos procuraron establecer su propia justicia y no vieron su mugre y su pecado, que eran unos religiosos hipócritas. Para eso vino Cristo, para que a través de Él, a través de la fe en Él, Dios es el autor de la gracia a través de Cristo. Pero también el que justifica, al que declara justo, al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Cuando creemos en Jesús, somos reconciliados. Cristo es el agente que nos reconcilia con Dios. Por eso dice Efesios 2:14, que Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre necesita reconciliación porque es un enemigo de Dios, de acuerdo a Romanos 5:10 y Santiago 4:4. Es un enemigo de Dios. El mundo está en enemistad con Dios por causa del pecado. El hombre necesita reconciliación. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Nos dice 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué? Porque el hombre necesita reconciliación. El hombre necesita hacer la paz con Dios. Primero el hombre necesita reconciliarse con Dios a través de Cristo. Una vez el hombre es reconciliado, Dios lo justifica, le imparte justicia para que pueda entrar en su reino. Lo viste con vestiduras de salvación, lo viste con justicia. ¿Y sabe cuál es la entrada para ser reconciliados y para ser justificados en Cristo? La entrada es la fe en Jesús. La fe en Jesús. Porque Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el versículo que les cité al principio, siendo justificados gratuitamente por su gracia, su favor, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
La base, oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, la base de la reconciliación, la base de la justificación, la base de nuestra salvación es fe en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es a través de fe en su sangre, pero nuestra fe nos entra a esa gracia, a ese favor de Dios. Romanos 5:2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por la fe, el canal por la cual entramos a la gracia, Dios nos reconcilia y Dios nos justifica, nos declara no culpables. Es un acto judicial, no culpable, ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestro pecado y en Cristo somos vestidos con vestiduras de salvación. Se nos otorga el don de la justicia para poder pararnos delante del Dios omnipotente y no ser consumidos. Si fuera por nuestra justicia, nadie la hace. Ni Moisés, ni Noé, ni Elías, ni nadie. Ni María, ni Pedro, ni Juan. Todos han pecado, todos necesitan que Dios extienda su gracia, que los vista con vestiduras de salvación para no ser consumidos delante de Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Solo nos dejó un camino, la gracia de Dios en Cristo Jesús, para ser reconciliados, para ser perdonados, para ser justificados por la fe que es en Jesús. Porque Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Sí, pero entramos a esa gracia por la fe en Cristo. Pero es una fe que se levanta y le sigue. Es una fe que abandona el pecado, porque la fe verdadera produce arrepentimiento. Entramos a la gracia a través de la fe, pero a través de una fe genuina, una fe que quiere caminar con Él, una fe que se arrepiente, una fe que se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hoy tú puedes entrar a esa gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Recibiendo a Jesucristo con un corazón sincero, deseando caminar con Él, que Él empiece a hacer su obra en ti. Él te recibirá. Si tú recibes a Cristo, Dios te recibe a ti. Gloria a Dios. Si tú rechazas a Cristo, el Padre te rechazará a ti. Si tú rechazas a Cristo o eres indiferente con Él, Dios será indiferente contigo. Dios te rechazará a ti. Pero si tú le recibes, Dios te recibe a ti en su reino. Porque Dios recibe a todos los que vienen a su Hijo. A todos los que vienen al que Él señaló como Salvador del mundo, a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy la salvación de Dios te puede llegar hoy, no mañana. La salvación de tu alma. Si tú mueres sin Cristo, mueres en pecado para ser condenado. Pero hoy puedes invitar a Jesús a que reine en tu vida, para que Él limpie tu pecado, para que Él te dé perdón, esperanza y vida eterna. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. El Señor dijo aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Pero antes de eso Él dijo: yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Uno tiene que venir a Jesús con el deseo de cambiar. Cuando Dios ve esa intención de cambiar y de seguirle a Él, Dios entra a liberar. Dios entra a cambiar. Dios entra a perdonar, a darle al hombre esperanza y vida eterna. Amén. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día de tu salvación. Arrebátalo. Si lo quieres hacer, ora conmigo, se lo vas a estar diciendo al Señor, al que murió por ti en la cruz del Calvario. En Cristo tenemos reconciliación. En Cristo tenemos justificación. Se nos imparte una justicia que no tenemos y que necesitamos para entrar en el reino de Dios. Y en Cristo se nos abre la entrada a su reino. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida Quiero empezar una nueva y vida. quiero empezarla contigo. Quiero empezarla contigo. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Y Señor, perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo Hazme nacer de nuevo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre Santo, Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme esperanza, para darme esperanza, para darme tu salvación, para darme tu salvación, para darme tu perdón para darme tu y perdón tu regalo de vida y tu eterna regalo de vida eterna. y para vestirme Y para vestirme con vestiduras de justicia con vestiduras y con vestiduras de salvación. de salvación. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo como un regalo tuyo a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo que es Jesucristo en tu Hijo Jesucristo y a través de tu y gracia a través de tu gracia en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Y en su nombre te doy En gracias. su nombre te doy gracias. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Hoy el Señor entra a tu vida, empieza a conducirte por caminos de justicia, empieza a romper el yugo del pecado en tu vida y a darte una nueva vida. Ahora le perteneces a Cristo. Que el Señor te bendiga.